Bueno, ¿qué tal? Eh, Nuestra empresa en realidad en el marco de Proyecta tuvo como una suerte de giro, porque y eso en general lo que suele ocurrir con muchos de los proyectos que entran a esta clase de aceleradoras. Partimos de hecho más que con una empresa, con una suerte de idea. Y la idea de nosotros era proveer un servicio que en estos momentos no estaba siendo ofrecido por otras empresas audiovisuales. Básicamente era la búsqueda de archivos audiovisuales para quien lo necesitara, sea fuera este una empresa audiovisual o, por ejemplo, una institución del Estado o un documentalista en particular, etcétera. De ahí el nombre con el que entramos a Proyecta, que era gestionadora de archivos. Ahora, con el paso de los meses, la empresa fue adquiriendo entidad propia. O sea, sacamos personalidad jurídica, hicimos todos los trámites, empezamos a tener clientes, nos inventamos una red social, que al principio no teníamos nada, digamos, un sitio web y finalmente el verdadero uso que Proyecta tuvo para nosotros fue lo que está ahí abajo, la capacidad para comenzar a vernos desde fuera, es decir, para comenzar a entender qué es lo que éramos, básicamente. Y por lo mismo, la misión de la empresa cambió en una forma sustancial. Todavía somos una empresa, que esta es la definición original, que busca desarrollar labores de búsqueda, compra, venta, investigación, legalización y conservación de archivos físicos y digitales para profesionales de la imagen que requieran de estos servicios en sus producciones. O sea, en el papel eso suena bastante bien, digamos, y como que nos hacía sentido, pero hay diferencias en el antes y en el después. Y la primera básicamente es la diversificación. En un momento del camino y con el apoyo de las mentorías y con el apoyo del coach de Proyecto UDD, cambiamos un poco la definición de nuestro emprendimiento. Y en realidad fue importante. De ser una gestionadora de archivos pasamos a una agencia de gestión. Y la idea de esta agencia de gestión era que diversificara sus servicios. Es decir, todavía continuamos con nuestra misión original, que es la de trabajar sobre material de archivo, y en esa calidad, bueno, hemos asesorado a estas distintas instituciones, pero nuestras metas han ido evolucionando también. Aparte de captar más clientes, hemos comenzado a ofrecer otros servicios de digitalización y a proyectar nuevas áreas de trabajo, porque lo que necesitamos es crecer en tamaño. Y este segundo punto es súper importante. Como somos una empresa bien pequeña, mi socio y yo en algún momento tenemos que liberarnos de la ejecución de los proyectos actuales para comenzar a pensar en otros proyectos. Y por lo mismo, para ello sirve, bueno, todo el trabajo que estamos haciendo ahora, pero partiendo por generar alianzas con otros emprendimientos, sean productoras, festivales o canales, etc. Así que eso es en un vistazo muy breve, es donde está R2 Media ahora. Bueno, les parto contando qué es DCI. DCI, Distribución de Cine Independiente, como lo dice el nombre. Somos una distribuidora de cine chileno para el territorio chileno. No hemos tomado ninguna película que sea extranjera, ni hemos distribuido películas chilenas en el exterior. Y DCI parte principalmente porque un grupo grande de productores ejecutivos sentíamos que había una falencia en la cantidad de distribuidoras que habían y en las películas que estaban tomando. Entonces decidimos en algún momento abrir una empresa de distribución en donde nosotros pudiéramos tomar
entre nuestras películas y películas de otro de las que nadie se estaba haciendo cargo. Entonces, así es como parte de DCI en cuanto a las ganas y cómo se conforma, pero ya después de eso y de empezar a trabajar dentro de nuestras principales falencias, es que como todos éramos productores, estábamos todos acostumbrados a hacer de todo, entonces no teníamos una estructura clara de trabajo y estábamos generalmente haciendo trabajos dobles, porque todos acostumbrados a hacerlo todo, entonces no teníamos como lineamientos tan claros, ni como veníamos del mundo más empresarial, por ser así, porque como todos venimos desde la arte, el audiovisual, el cine, no entendíamos tan bien cómo era una estructura distinta de tipo de empresa. Entonces nuestro trabajo era desordenado en ese sentido, pero sí teníamos muchas ganas de ir avanzando y hacer mejores cosas. Así nos encontramos con proyectos en donde, bueno, la Geraldine nos ayudó a ordenar un montón, no sé, darnos cuenta de nuestras falencias, nuestras debilidades y empezar a ver qué era lo que necesitábamos realmente para crecer. Y en base a eso es que empezamos a armar como las mentorías y a estructurar DCI como empresa. Y dentro de las cosas, no sé, que yo creo que más cambió fue nuestra estructura de trabajo, en donde si antes todos hacíamos todo, ahora nos empezamos a acostumbrar a que no todos hacen todo y tenemos que saber delegar y esperar que la otra persona haga sus partes y todo eso. Entonces, nuestra estructura se armó básicamente en 4 grandes áreas y el resto son como servicios externos, que somos, bueno, 4 personas. Yo en dirección, Rebeca Gutiérrez en programación, Carolina Araya en comunicaciones y Matías Hernández en finanzas. Y ya en base a eso vamos trabajando todas las películas y tenemos tanto asesores externos, gente que está constantemente trabajando con nosotros, pero de una forma mucho más distinta a la que lo hacíamos antes, en donde todos tratábamos de hacer todo. Y dentro de igual de las cosas que más se rescata es el nivel de los mentores que nos ponen, el nivel de dedicación que realmente le dan a los proyectos, como que de verdad son todos muy jugados. Y eso se agradece un montón, porque aparte de ir avanzando a nivel ya de la, no sé, estructura, en donde la Geraldine nos va a saber cuáles son nuestros problemas y qué realmente necesitamos para poder crecer, las reuniones en las mentorías son súper enfocadas. Uno no va a nada, uno va como con preguntas en específico, entonces se avanzan en cosas súper claras. Por ejemplo, una de nuestras mentorías con Hernán Viviano, que es de Fox, entonces, claro, nosotros como distribuidora nos ayudó un montón a entender cómo teníamos que trabajar como distribuidora, cuáles tenían que ser nuestros procesos, y hasta incluso después ya llegábamos a momentos en que nos aconsejaba en lineamientos de campañas de marketing de películas que él ya sabía que teníamos o que ya había visto, entonces nos ayudó un montón en ese sentido a, como digo, a seguir creciendo como DCI, a entender cómo teníamos que realmente funcionar. Y la otra mentoría que tuvimos fue con Andrés Young de Cinemark, y ahí igual, increíble en ese sentido, porque para nosotros distribuidores y productores, nosotros las salas comerciales siempre eran el enemigo, ¿no? Como siempre estaban en contra de nosotros, nunca querían las películas chilenas. Y ya después de este proceso empezamos a entender, bueno, nos explicó cómo es que las cadenas de cine nos percibían a nosotros, y ahí empezamos a darle, bueno, la vuelta de la tuerca de, ok, no son nuestros enemigos, tienen que ser nuestros amigos, quieren ser nuestros amigos, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Y esa fue una pega que fue como paulatina y que ya hemos logrado con el tiempo, pero claro, sin eso probablemente no hubiésemos alcanzado a cambiar el switch tan rápido, y lo que logramos en pocos meses nos hubiésemos demorado quizás 2 años más. Antes no nos contestaban los correos y ahora sí nos contestan. que eso es súper importante para poder programar las películas. Y dentro de los resultados de Proyecta, claro, ordenamos nuestro equipo, pudimos optimizar los procesos y entender realmente cómo teníamos que trabajar como distribuidora. Entonces, estoy muy agradecida por Proyecta y nada, y la instancia en general se agradece, porque de verdad que uno que no viene del mundo empresarial es súper distinto, como que cambiar ese switch a cómo deberíamos pensar la empresa, no por un
proyecto, sino por una estabilidad y un crecimiento hacia adelante. Entonces eso es algo con lo que ninguno de nosotros venía incorporado y que fuimos aprendiendo en el camino. Bueno, me presento, yo soy Daniela Camino, fundé Mimbre junto a Rocío Romero el año 2013. Nosotras desde un principio siempre quisimos hacer producción de películas y películas que sintiéramos que tenían como un fuerte contenido autoral y experimental y que tuvieran como una cabida dentro del mundo artístico internacional. Esa fue un poco nuestra premisa. Y la primera película que realizamos fue Naomi Campbell, que la estrenamos el año 2013 y desde ahí un poco que se cimentó el camino hacia el trabajo en adelante. También hicimos un cortometraje que se distribuyó el año 2014 y de ahí en adelante, bueno, al principio hicimos pequeños servicios de producción, pero en realidad siempre nos concentramos en el cine y nuestros primeros como fondos adjudicados fueron pequeños fondos de calla de asistencia a festivales que en realidad se gastan por completo, pero fue como el primer ejercicio de recibir algo en la cuenta y empezar a rendirlo. Y en el año 2014 Rocío tomó la decisión de irse a vivir a Arica junto a su pareja y eso un poco como que consolidó también una decisión nuestra de erradicar la empresa en esa ciudad, en Arica. La sede comercial es allá, pero tenemos oficinas en Santiago y también en Arica, porque bueno, todos sabemos que la descentralización es algo que todavía no está logrado en nuestro país y para lograr avanzar a la empresa es necesario tener una patita en ambas partes. Yo vivo en Santiago y otra de nuestras socias, que es Fernanda, vive también en Santiago conmigo, pero ambas hemos vivido también en la ciudad de Arica en algún punto, es como que estamos siempre viajando y viniendo. Entonces yo quería contarles un poco como, de qué se trataba Mimbre y qué hacemos y en qué momento ocurrió que entramos a Proyecto UD y cómo eso nos afectó. Nosotras el año 2015 nos abrimos a tener 2 socias más, fuimos 4, y durante el año 2015 y 2016 nos dedicamos a producir y distribuir películas, producimos y distribuimos Las Plantas, que también se estrenó en salas con DCI, y también el documental Se escucha atentamente, que estuvo a través de la red de Miradoc y nos adjudicamos un fondo Banco Estado para potenciar la distribución. Y el año 2016, teniendo 4 socias, trabajando de una manera como horizontal, nos dábamos cuenta de que en realidad era muy difícil hacer un trabajo eficiente porque muchas veces como que nos pisábamos la cola lo que estábamos haciendo. Entonces entramos en un proyecto de asesoría para emprendimientos creativos que se llamaba Trama, y en ese momento, con el asesor de aquel entonces, llegamos a la conclusión de que Mimbre era como una plataforma de producción ejecutiva. En el fondo, las 4 teníamos que ser especialistas en poder producir y levantar financiamiento para variado tipo de proyectos, y que otro de nuestros objetivos tenía que ser capaces de ser como unir a creativos con sus audiencias. Y eso también nos permitía flexibilizar como el tipo de creativos con los que nos asociábamos y también trabajar la formación de público, que siempre nos ha interesado. Entonces, ese año también, el año 2015, nos ganamos como nuestro siguiente o nuestro gran como fondo importante, que en realidad era un fondo regional de 20 millones de pesos para un mediometraje regional, que ahora está en postproducción, que se llama El CONES. Y el año 2016 nos ganamos un fondo de formación de público, que también alrededor del mismo monto, como 20 millones, para hacer una escuela de cine experimental en Arica, que no existe ninguna escuela de cine desde la ciudad de, no sé, La Serena a Lima. Entonces el hecho de que nosotros hiciéramos este trabajo en la ciudad de Arica también nos posicionaba como en la ciudad y también nos permitía conocer gente relacionada con la industria y también gente solamente interesada en cine como en la ciudad. Bueno, año 2016 estamos en este contexto y nos damos cuenta un poco de qué se tenía que tratar un poco nuestro trabajo en la empresa, pero todavía no podíamos lograr sostenibilidad, como que los fondos que recibíamos eran principalmente para poder ejecutar proyectos y no tener como un piso para la empresa. Seguíamos pagando el contador nosotras mismas, como que un poco en la pobreza. Y principalmente también trabajando en otras cosas para poder tener sostenibilidad nosotras. Y eso también es muy desgastante a la hora de trabajar porque en el fondo eres una empresa que está siempre sufriendo y como no teniendo el tiempo suficiente para dedicarle también a hacer tus proyectos. Entonces, como que estábamos siempre tratando de buscar generar esa inflexión. Entonces, el año 2017, en el verano, postulamos a Proyecto UDB.
comenzamos la asesoría en marzo, cuando justo también coincide en que una de nuestras socias se retira y empieza a trabajar en el sistema público. Entonces, lo que era antes una mesa de 4 patas se volvió una mesa de 3 y la verdad es que quedamos cojeando un montón porque había que asumir los proyectos de ella y también volver a como reorganizar cómo nos repartíamos nosotros el trabajo, que por el hecho de que alguna de las socias, que son la Rocío, Fernanda y yo, también trabajamos en otras cosas para poder subsistir, como que la carga de responsabilidad está muy mal repartida. Entonces, en ese contexto entramos a Proyecta y también con una salida de una socia, entonces las primeras asesorías con la Geraldine fueron más bien como coaching y como terapia, yo creo, como de también entender cuáles eran las capacidades de cada una y cuáles eran como las mejores áreas en las que nos pudiéramos como organizar y dividir el trabajo. Y siento que en eso también nos sirvió mucho para como separar aguas y que cada uno no se metiera en el área de la otra, sino era más como de apoyo. Entonces, Fernanda quedó asignada al área de los servicios de producción y ella está como concentrada en postular a licitaciones o levantar servicios y ella ejecutarlos con cierto apoyo de Rocío o de mí. La Rocío se quedó como más concentrada en lo que es todo lo que es el trabajo en la región de Arica, en la producción, y también está a cargo de las como producciones internacionales más importantes porque ella ha viajado a hartos mercados y está como, bueno, ella produjo Naomi Campbell, ahora está produciendo Nona, que es la siguiente película que vamos a tener, y yo estoy más a cargo del área de la producción de documental y también como que trabajo harto en distribución, entonces tengo experiencia en eso. Y bueno, así un poco nos organizamos también, como ordenar también las tareas de la empresa y después pasamos a tener asesorías con Juan de Dios de Larraín de Fábula y con él tuvimos 5 asesorías donde la primera primero hizo un diagnóstico como empresa y nos cuestionó un montón de por qué no trabajamos en publicidad, que en realidad fue como para nosotras con la Rocío de un inicio no querer involucrarnos en algo que fuese como netamente enfocado como el, no sé, generar capital y como una cosa más como moral y personal y política incluso. Entonces, bueno, esos primeros tiros de afloje de como por qué no se abren más, un poco como apertura de mente y no sé, hacen servicios a supermercados, cosa que aún no queremos hacer. Pero sí hemos como flexibilizado un poco nuestra política y por eso también quedó solamente Fernanda a cargo de esa área que, bueno, tenía menos rasquemores con trabajar para otros. Y en esas cosas. Y bueno, una de las primeras cosas que él nos hizo fue como hacer un listado de sueños de cada socia, un poco para entender cuáles eran nuestros objetivos, tanto con personales como a nivel de empresa. En adelante hicimos como una planificación de trabajo 2017-2018 con objetivos asociados a distintas personas. Y dentro del objetivo están, no sé, hacer una coproducción internacional documental o hacer 4 servicios de producción importantes de aquí al 2018, ya llevamos uno, así que podemos hacer un check. Y también encontrar nuevos mercados para potenciar las obras que tenemos actualmente en producción y postproducción. Que quizá una de las lecciones que tuvimos con nuestras primeras películas fue que logramos encontrar agentes de venta como para cada obra, como Naomi Campbell y Las Plantas, pero eran agentes de venta que, si bien nos permitieron rendir ciertos frutos, como que quizá no abarcaban todos los mercados que podríamos haber abarcado y son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia. Entonces, en ese contexto llegamos como hacia el final del año y como ideamos un plan de postulaciones que nos permitiera este año estar un poco más tranquila y poder como encontrar financiamiento para que las mismas socias de la empresa pudieran subsistir. Y en realidad, bueno, en parte también al trabajo de Proyecta y la visión comercial que tuvimos y también porque pelamos el ajo, logramos adjudicarnos 4 fondos que ahora nos tienen como más segura. Uno de ellos es un fondo de producción de ficción para terminar una película que se llama Nona, que la vamos a estrenar este año en un festival de cine en Corea, que también nos dio financiamiento para terminarla, entonces ya, eso fue como un salto importante, es una coproducción brasileña, francesa, y es como en realidad nuestro caballito de batalla este año para poder también dar un nuevo salto dentro como el mercado internacional. Nos ganamos un fondo de producción para finalizar un documental que se grabó en Estados Unidos y que nosotros estamos a cargo como de su finalización y distribución, que se llama El viaje de Mona Lisa.
Y quizás los fondos más importantes que tienen estricta relación con el proyecto UDD también, y de hecho Geraldine nos revisó una de las postulaciones y nos hizo un montón de comentarios, fue con un Corfo de Desarrollo Empresarial que financia tanto el desarrollo de 5 proyectos con la realización de 2 teasers, como también toda una planta de trabajo para poder encontrar... para que la empresa pueda ser más solvente. Entonces, ahora a través de ese Corfo de Desarrollo Empresarial podemos pagar el contador de todo el año, asesorías legales, comunicaciones, una persona a cargo de ventas, que es la Fernanda, un asistente de producción en Arica y también un asistente de administración, que hasta ahora ese trabajo solamente lo había hecho la Rocío. Entonces, tener ya alguien que te pueda como ir ordenando las rendiciones, le da más tiempo a Rocío como productora para poder ir trabajando en lo que es su experiencia y experticia. Y el otro fondo que nos adjudicamos, que también es súper importante, es un fondo de asistencia a mercado de ProChile, que te permite asistir a espacios que no son financiados por el CAIA o por otras instancias. Entonces, a través de ese fondo de ProChile vamos a viajar a México y a Estados Unidos a hacer como una prospección comercial, llevando nuestros proyectos, también tratando de encontrar nuevas ventanas de distribución. Y lo otro que hace es que nos permite traer a una persona extranjera para poder hacer una charla abierta a la comunidad, tanto en Arica como en Santiago, que es un experto que todavía no sabemos quién es, pero tenemos que como hacer el análisis según los mercados a los que vamos a asistir, que uno es el AFM, que es el American Film Market, y el otro que había postulado era el MIPCOM Cancún. Y la gracia de esa asistencia a Estados Unidos es poder consolidar, hacer nuevos servicios de producción, idealmente en la zona norte, encontrando a ese partner que diga como ya, yo quiero ir a grabar a Chile y quiero ir a grabar con Mimbre. Ese es como uno de los objetivos. Y en realidad como que esa visión como más, como un poco más como comercial y como empresarial y también mucho más... siento como exigente o de un mayor alcance, yo creo que no la habríamos tenido si es que no hubiera sido porque pasamos por Proyecta, porque en realidad tanto trabajar con la Geraldine como incluso en fijar tarifa o precio, cómo cobrar con cliente, o también haber pasado con la asesoría de Juan de Dios, como que también nos permitió entender que sí podemos tener un alcance mucho más potente del que nosotros creíamos. Eso. Bueno, yo soy Geraldine, soy ingeniero comercial y claro, mi especialización, mi background no tiene que ver como con el área de las artes, sino como con el desarrollo de negocios. Siempre he trabajado con fondos de Corfo, en el fondo levantamiento capital. Entonces, hacer el match desde mi expertise con gente que está haciendo negocios desde otra perspectiva de la economía creativa, fue bien interesante y desafiante porque en el fondo es totalmente otro perfil, tienen otros dolores, tienen otras necesidades, están en distintas etapas por lo demás cada empresa, entonces fue un proceso bien bonito y quiero destacar, aprovechando que están acá, como el grado de compromiso que tuvo cada empresa con el proceso de Proyecta sin UDD, porque, bueno, no sé hasta cuándo, pero nosotros no entregamos financiamiento, es solamente una asesoría gratuita, que a través de un fondo Corfo puede funcionar, pero digamos que no es una aceleradora. ¿Ah? Esperemos que hasta este año. Claro, y quizás este año puedan otorgar financiamiento, pero eso. Entonces, la aceleración, el proceso de asesoría consta básicamente de hacer un escáner del estado de avance de la empresa y los reales dolores que ellos tienen, porque una cosa es lo que ellos creen que les falta, como por ejemplo, necesito vender más, necesito, no sé, un contador, necesito apoyo en el área legal, etcétera, y finalmente hay que retroceder 10 pasos más atrás para entender cuál es la raíz del problema o cómo se puede hacer más eficiente un negocio. Entonces también me imagino que todos ustedes también vienen como de esta área y hay como un prejuicio de querer rentabilizar las cosas a través de lo que uno ama hacer finalmente. Entonces yo creo, y fue también mi mensaje, hacerles entender que no es estar en el lado del mal o en el lado del bien, sino simplemente hacer lo que a ti te gusta de forma inteligente y que tú puedas vivir de eso finalmente, o sea, rentabilizarlo. No está mal cobrar por hacer tu trabajo finalmente. Entonces hay que, ¿cómo se llama?, destacar también la apertura de mente, de entender también que somos
como de áreas muy distintas, pero sí, fue bien interesante porque también el proceso duró no tanto. Yo estoy acostumbrada a trabajar al menos un año con las empresas y al menos más de una vez a la semana verlos o estar en contacto. Entonces, porque ellas también estaban haciendo funcionar su negocio y también los tiempos de cada una no fueron al 100%, o sea, imagínense los resultados que hubieran sido si hubiéramos podido tener quizás más sesiones o hubiera durado más el proyecto. Entonces es interesante ver cómo se subsanaron esas cosas estratégicas de las empresas al principio y los resultados que ellos pueden sacar de eso como experiencia y cómo hubiera sido una 2.0, un seguimiento de este proceso donde ya se ven cosas más como al principio ellos creían que necesitaban, como por ejemplo cómo vendo más, cómo pongo precios, cómo hago un cierre de ventas, etcétera. Distintas cosas que en general en sus carreras no tienen por qué enseñárselas y al final el emprendedor aprende haciendo. Entonces esa es la idea, como aprender rápido, equivocarse rápido y barato para poder rentabilizar más rápido al final, en el fondo, y si tú querís, no sé, pues tu plata reinvertirla en otras cosas está bien, si eso es cosas sociales, lo que ustedes quieran finalmente, pero en el fondo es poder vivir de las cosas que les gusta hacer. ¿Aló? Sí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Lucía Castillo, encargada del programa de distribución audiovisual de Corfo. Me parece súper interesante lo que se está desarrollando acá. Veo que, claro, hay una intención y un trabajo relacionado con cambiar o sea, incorporar elementos de la gestión de empresas en sectores que de a poquito han ido avanzando. O sea, a través de los años decirle a los creadores, estoy hablando hace, no sé, 10 años atrás, decirle a los creadores que tenían que buscar formas sustentables para su negocio, hablarles de negocio era una locura. Sin embargo, ahora efectivamente hemos ido avanzando en ese sentido y bueno, las felicito a ambas por seguir esa senda. Sin embargo, yo de las dos experiencias que se comentaron, bueno, las tres, perdón, pero las que se relacionan con el audiovisual más del terreno propiamente tal, es que veo que el trabajo estuvo concentrado mayormente en estructurar, en ordenar la casa finalmente, en decir, pucha, ya ordenemos qué es lo que hacemos, qué hacemos bien y cómo finalmente ordenamos nuestro trabajo para poder dar cierta sustentabilidad a lo que desarrollan. Sin embargo, creo que hay un tema que nosotros también hemos visto en todas las charlas que se han hecho y todas las conversaciones que hemos tenido con el sector, sobre todo en el ámbito de la distribución, que es donde yo me muevo, que es el cómo llegar a los públicos objetivos. Porque hace mucho rato nosotros estamos trabajando con todo tipo de empresas, claro, apoyamos desde Fábula, Sobras, hasta documentales, productores más chiquititos, que buscan todos distribuirse en el ámbito nacional, unos con un impacto mucho más comercial, y otros con impactos que yo desde mi opinión, tienen que ver con elementos más subjetivos, interpretables en el sentido de la importancia que tiene que las películas se distribuyan y que lleguen a esa fase final que es estar en sala o en distintas plataformas. Pero siempre aparece el tema de cómo llegamos a los públicos objetivos. Hay nichos que desarrollar aquí en el mercado nacional, pero a los cuales no se está llegando de manera efectiva. Muchos hablan de que estuvieron en salas y que después la gente le comenta, oh, estuvieron en salas, no me enteré. Onda, oh, yo hubiera sabido que estaba esa película, la hubiera ido a ver. Esa cuestión es súper fuerte y habla de que hay falencia en relación al perfil de público objetivo al cual llegar y el cómo llegar. Ahí yo creo que está el desafío súper importante y me gustaría saber, en relación al relato que ustedes plantearon sobre cuál ha sido los avances de la aceleradora, cómo han incorporado esa variable del llegar al público objetivo.
sobre todo en el mercado nacional, porque el internacional ya hay un reconocimiento, ya hay ciertas puertas abiertas para poder trabajar, pero en el mercado nacional sí hay un trabajo importante que hacer en términos de público y por lo tanto, ¿cómo ustedes integraron esa variable dentro de este proyecto? Es lo que me gustaría saber. Muchas gracias. Bueno, a nosotros yo creo que parte, en la mentoría específicamente, yo creo que con Hernán Viviano es cuando empezamos a detectar esa falencia en cuanto a nuestra visión de cómo llegábamos a ese público objetivo y su visión sumamente distinta a la nuestra. Entonces, sigue siendo un camino de aprendizaje gigante de uno, saber detectar bien cuál es nuestro público objetivo de cada película. Nos pasó que la próxima película que vamos a estrenar, que se llama La isla de los pingüinos, estábamos apuntando a un público de X a X edad. La película estuvo en Valdivia y después de esa recepción de la gente nos dimos cuenta que estábamos súper equivocados en lo que estábamos pensando. Y justo después de eso fue la mentoría con Hernán y le contamos esto, la había visto en Valdivia y nos cambió totalmente lo que nosotros habíamos pensado de campaña y hacia dónde apuntarla. Y ahí empieza una reestructuración gigante de cómo vamos a hacer esta campaña, cómo vamos a empezar a desarrollar todos los elementos de marketing de esta película. Pero encuentro sí sumamente clave el cómo identificar cuál es el público objetivo de cada película. Bueno, en nuestro caso que trabajamos directamente con eso. Y ya después, cómo hacer que los recursos que tenemos realmente den para poder llegar a todo ese público objetivo y ojalá más. No solo como al primario, al secundario, a toda la gente que podamos llegar desde una base de recursos, la cantidad de alianzas que podamos llegar a hacer con distintas marcas o distintas empresas o medios. Que para nuestra suerte ahora cerramos con Iberoamericana para La isla de los pingüinos, así que eso es sumamente bueno para nosotros porque vamos a tener como 3 radios de una, sí va a ser muy bueno. Y claro, para nosotros es sumamente importante detectar bien eso y ha sido un trabajo súper largo en donde igual estamos ahora constantemente con un asesor de marketing que siempre había trabajado en distribución, en donde semana a semana vamos revisando qué estamos haciendo de cada campaña, a ver si quizás nos estamos equivocando en algo, quizás tenemos que cambiar algo, o quizás una alianza que estamos pensando deberíamos cambiarla por otra. Entonces ha sido un trabajo súper importante, sé que nos queda mucho trabajo que hacer, pero al menos ya detectamos que era parte importante de los errores que habíamos visto de antes, y creo que igual lo logramos súper bien con Rey, que fue nuestro primer estreno del año, que toda la gente como que se enteró que Rey existía y hasta ahora se sigue programando, siguen sumando funciones, entonces ha generado un súper buen boca a boca y como comunicacionalmente la película llegó súper bien. Entonces como que partimos el año súper contentos de que todo lo que habíamos empezado a trabajar el año pasado estaba empezando a dar fruto, así que esperemos que el resto de las películas que se vienen en el año sigan igual o mejor. Y sigan las redes de DCI para que estén atentos a los futuros estrenos. Y yo quería agregar también, igual me escuchan, ¿cierto? Ya. Yo quería agregar que si bien el tiempo de aceleración fue acotado, puntualmente en las asesorías no tocamos ese punto tan en específico, si bien en las mentorías, pero desde mi mirada yo creo que hay que hacerse la pregunta qué cosas se están haciendo hoy día y qué resultados están dando para no seguir haciéndolos, porque en el fondo quizás, no sé, qué plataforma no hemos abordado o cómo la estamos abordando, cuáles son nuestras alianzas. De repente nuestro segmento, como bien dicen, y lo que he visto es que está muy acotado y finalmente hay que probar, abrirse y apuntar a nuevos segmentos que podrían estar potencialmente muy interesados en acceder a este tipo de obras, básicamente. Entonces,
eso es como mi feedback desde mi parte. O sea, yo por mucho que haya estudiado ingeniería comercial, me interesa mucho asistir a este tipo de producciones, más alternativas, etcétera. O sea, creo que son muchísimo más valiosas que un cine comercial, mi opinión. Entonces, me encantaría tener mayor acceso, que me llegara quizás, no sé, a través de las redes sociales, que es barato, versus estar publicando en el diario, que ya como que no, o en radios. De repente también la charla que hizo, ¿cómo se llama? Exacto, que en el fondo contaba cómo él llegó a tanta gente o movió las masas que movió con cosas nuevas, finalmente probando hacer estrategias distintas. Entonces eso también, ustedes tienen el mejor, ¿cómo se llama?, perfil creativo para ingeniárselas y ver, oye, ¿cómo hago publicidad gratis, básicamente? O cómo levanto... cómo empiezo a hacer ruido, de repente probando nuevas estrategias más entretenidas, también haciéndolo conversar con el contenido que quieren publicitar. Hay un montón de cosas que se pueden probar y también barato. Yo creo que hay harto por hacer desde ahí. Sí. Yo, súper cortito, yo creo que, como dice la Yero, no lo alcanzamos a abordar directamente en las tutorías, porque de verdad que hubo mucho que despostar a nivel como de organizacional de las empresas y de foco, idea de negocio. Pero sí se abordaba en las mentorías. Y yo sé que parezco fans de las mentorías, pero es que de verdad el diálogo que se puede provocar entre DCI, una distribuidora independiente, con un año de antigüedad, y sentarse en la mesa con el gerente de Hoyt Latinoamérica, que antes había, no, Cinemark, que antes había sido Hoyt, que funda un cine al mes y que en el fondo les dice, mira, esto es importante, o esto no, o con Hernán, o como pasó con las Mimbre también, el entender también que es prioritario y que no, de repente decir como, oye, pero hicieron una función de esto, no, porque estamos destinando todos los recursos a las redes sociales, o al diario. No, es que, o sea, de verdad que lo importante es que la vean y que se evalúen. Yo me acuerdo que había una fecha de estreno y Hernán dijo como, no, esa es la peor fecha. Esa es una expertise que tiene él desde estar sentado en Fox hace 10 años. Entonces, esa gente está dispuesta a juntarse a hablar con nosotros. Lo que hay que generar son instancias de diálogo. Hola. Más que una pregunta, quisiera agradecer un poco las instancias que genera Proyecta Cine UDD. Nos quedan 2 más. Principalmente yo creo tu gestión, Daniela, que no nos conocemos, pero yo he podido, creo que del 100% de las masterclass o instancias de conversación que se han generado, de haber venido al 90%. Yo no trabajo en la industria del cine, soy actriz, sin embargo trabajo en la gestión creativa del mundo de la moda y creo que si bien no he pasado por el proceso de las mentorías y de procesos de aceleración como estos, creo que sí, estas instancias de Proyecta Cine UDD son procesos de aceleración para cada una de las personas que estamos aquí sentadas. Yo soy seguidora de ellas, vengo siempre, incluso en mi horario laboral, y en mi lugar de trabajo valoran muchísimo el conocimiento adquirido y la cantidad de herramientas y la validación de las herramientas que he podido adquirir a lo largo del tiempo. Vine sin duda a la sesión de Javier Sanfeliu y vine a un montón de otras, y a veces hay cosas que uno dice, ah, mira, yo también hago esto, entonces significa que lo estoy haciendo bien. O hay algo que hace clic, que enlaza con otra cosa y que se despierta una idea que te permite desarrollar ciertos procesos hasta la siguiente sesión donde se conecta con otra idea. Me parece que es muy valiosa la instancia que se genera con Proyecta Cine UDD. Entonces es un agradecimiento, más que una pregunta, es un agradecimiento porque las personas que nos hemos visto beneficiadas con esta charla hemos vivido mini procesos de aceleración que yo lo he podido materializar. Mi empresa no es la empresa para la que yo trabajo no es tan pequeña, sin embargo la aceleración que hemos vivido a través de mi experiencia y lo que yo puedo aportar a mi empresa ha sido considerable y quería agradecerlo, valorarlo. Gracias, muchas gracias. No estaba planteado, por si acaso. De hecho, me da un poco de nervio, pero sí, muchas gracias. Esto fue como un poco una locura. La historia es súper larga y se da 200 vueltas, entonces es muy extraño, es muy bonito que estemos acá también, porque era otra cosa.
Y en el camino agarró vuelo, la Yero era maravillosa, al principio me acuerdo tenía reunión con la mentora y era como viene una ingeniera comercial, qué miedo la tutora. Y nada, y los acelerados también eran unos bacanes, que tenían ideas increíbles, fueron muy mateos. Igual hubo gente que en el camino también, que también es súper valorable, no porque hayan sido buenos no malos, sino que porque finalmente desde el proceso se dieron cuenta de que esa idea no era quizás para ese momento en ellos, o no era viable, y también es súper necesario que te lo digan, y para nosotros fue súper rudo vivirlo, lo hablamos, fue heavy, pero ahora están en otro lugar y lo agradecen, y claro, de los 5 proyectos, o sea, eran 6, hay uno que se bajó, hay otro que ya no sigue, pero porque en verdad se dieron cuenta que la idea, o sea, tratamos, nos sentamos, lo vimos, pusimos ingenieros, vino Julio de UDD Ventures, se sentó, le metimos cabeza, mentor, y era como, nos da el modelo de negocio, nos da el modelo de negocio, nos da el modelo de negocio, démosle la vuelta por acá. Y claro, respondía a que el entorno, en el fondo, las barreras de entrada para ellas eran muy altas y eran insuperables. Entonces, ok, sentémonos, y tienen todas las puertas de proyectos súper abiertas para que si quieren emprender desde otro lugar lo pueden hacer, y ya están súper agradecidas y valoran en el proceso. Entonces, en ese sentido también es necesario que a veces alguien de afuera diga, a ver, pero espérate, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pero ¿cómo? Y además fue muy bonito lo que se dio como entre los mismos acelerados. Yo sé que ahora Cristian Ramírez va a elogiar todas las películas de DCI de Mimbre, siempre. Y así, y siempre va a estar, y cuando las chicas necesiten una referencia importante para sus proyectos, van a llamar a gestionadora, y se dio esa simbiosis. Entonces, yo lo que siento es que lo importante con Proyecto también es que se bajó este prejuicio de que la industria creativa no pesca, que es súper importante. Yo creo que eso es demasiado, demasiado importante. Sí, yo me quiero sumar. No hablo ahí. Ahí sí, ya. Yo me quiero sumar a las palabras tuyas porque la verdad Daniela ha hecho todo desde como que con recursos mágicos, porque la verdad si hubiera más financiamiento, o sea, si con poquito pudimos lograr esto, gracias a la cabeza y como creación de la Dani de este piloto, imagínense cuánto sería con más recursos, con más cabezas y manos haciendo que las cosas pasen. Yo desde, como digo, vengo del mundo del emprendimiento, de la innovación, de negocios que tú sabes que son win, que son rentables y que es más fácil y también más riesgoso. Pero por otra parte veo en el fondo ese networking, esa red que se arma con los mismos emprendedores es lo más valioso, mucho más que una clase teórica, mucho más que... Porque alguien que ya falló o alguien que le resultó algo te está contando desde su experiencia, y eso no hay nada más validado que eso. Entonces, qué rico que se estén dando estos ecosistemas desde distintos, ¿cómo se llama? Especializaciones, distribución, gestión de archivos, etcétera, pero desde la misma industria de economías creativas hacia como el interés de hacer las cosas más eficientes y mejor finalmente, y quizás cuántas redes más se pueden formar y las sinergias que se pueden lograr, y eso yo está absolutamente archiconfirmado que es absolutamente valioso. Entonces me alegro mucho que esto haya empezado, y de verdad espero que no sé, pues que siga, que crezca y que hayan más recursos y más apoyo de distintas entidades, no necesariamente Corfo, sino también de estos mentores que vienen desde el mundo privado, el apoyo de la universidad, de las distintas entidades de la universidad, y quizás también ocupar las redes internacionales a futuro. O sea, venir de la UDD también te abre muchas puertas. Entonces, finalmente, eso, que yo también quiero felicitarte, Dani, por tu iniciativa. Sí. ¿Qué más preguntas? Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco más con esa parte comercial que a nosotros no nos enseñan y que yo he estado buscando también en otros lados, postulando mentoría y cosas así, que es cómo desarrollar esa estrategia comercial para poder vender más al final. Porque, no sé, yo cuando empecé este proyecto, que empecé solo hace como un año, me acuerdo que mi papá lo primero que me dijo, así como si no tenía un vendedor, no creo que te vaya tan bien porque tú no eres vendedor. ¿Cachai? Entonces, ¿qué estrategias pueden, o ustedes como acelerados,
pudieron desarrollar, que no sea necesariamente contratar a alguien, o qué sé yo, porque tampoco están las lucas siempre. Yo creo que, o sea, es bueno hacer un diagnóstico de tus capacidades, pero la capacidad de venta igual es algo que está inherente en cada uno. Es como encontrar una forma de aproximarse. A nosotros nos pasó, bueno, que específicamente lo que son las ventas de los servicios de producción los ve una persona, que es la Feña, y en nuestra como aceleración como que el mentor, que era Juan, dijo, ya, onda, quiero ver los mails que tienes con estas personas. Y se lo revisó y dijo, ya, en verdad están bien. Fue como, ya, bueno, igual alivio saber de que el canal de comunicación está bien, pero yo creo que es algo que no sé si alguien te puede realmente enseñar, sino que es como un ejercicio de ensayo y error, ¿cachai? Y no sé si es como quizás lo que falta es que tengas como un partner que te apoye como en otro sentido y tú te dediques a lo técnico y tener a otra persona, ¿cachai? Pero yo sí creo, al menos como lo que creo yo, es que es una cosa que está interna en cada uno y uno siempre tiene que ser capaz de vender si es que es tu propia empresa también, porque nadie la conoce mejor que tú, ¿cachai? No sé qué opinas tú, Jenny. Es que creo que en ese sentido nosotros somos, en general, nosotros dos y probablemente varios de acá, todos, súper pro aliarse con más gente o hacer como asociatividad. Sobre todo, no sé, pues estos rubros son muy trabajo en equipo, entonces, claro, en ese sentido es súper importante, creo yo, buscarte un partner que te pueda apoyar. Sí. Y yo, obviamente que habría que hacer un diagnóstico de qué es lo que vendes y si tú tienes claro que tú estás vendiendo eso, porque pasa mucho que la gente cree que vende algo y finalmente la gente engancha por otra cosa o una sutileza de eso que uno está vendiendo. Eso es una cosa y también comparto la opinión de la Dani, pero también esas cosas se entrenan, se aprenden, hay un funnel de ventas que uno puede hacer, un proceso de cómo escribir un mail, con qué frecuencia escribirlos, con cuántos caracteres, hay muchas cosas que se pueden enseñar y no necesariamente, dependiendo de lo que tú vendas, necesitas, no sé, un vendedor de seguros que vaya a tocar puerta por puerta, de repente se vende distinto. Entonces, por eso es súper interesante el análisis profundo de cada caso particular, porque no todos son iguales, pero sí, de todas maneras, si tú sabes o sientes que no tienes mucho como el argentino que uno ya entró para poder vender, básicamente, claro, aliarte con alguien, pero alguien que entienda tu negocio, porque te puede matar la imagen. Entonces, igual es bien crítico. No podéis poner a alguien que tenga un mal servicio al cliente o que no sepa explicar cosas técnicas cuando el cliente necesita tener confianza en esos tecnicismos, por ejemplo. Entonces, sería interesante saber qué es lo que vendes, etcétera. ¿Cuántos son tus recursos para finalmente invertir en esa nueva capacidad? Porque en el fondo tú puedes, ya, ok, tengo, no sé, 500 lucas, las invierto y al final no te retornan esas 500 lucas porque no tienes la capacidad de mantener ese recurso activo, ¿me entiendes? Entonces hay un montón de cosas que analizar y que también, claro, como digo, si nosotros hubiéramos seguido con el proceso de aceleración hubiéramos podido ver mucho más a cabalidad con cada una de las empresas. Pero siempre haciéndolo como a través de talleres y de los mentores y todo, igual se queda algo en el fondo, así que ahí tenéis harto que hacer. Ven para acá, tú. El valor que el marketing el valor al que los norteamericanos le asignan al marketing es crucial. Una película para salirnos del mundo chileno, una película de 100 millones cuesta 150 millones aparte en marketing. Cuesta más que hacer la película. Entonces, hasta que eso no se internalice acá, vamos a quedar siempre cojos en marketing. Estamos cojos en el 100% en el marketing, más o menos. Sí. Entonces, bueno, es que Sobra es al revés, pues Sobra reduce los costos de filmación al mínimo, algo que lo hace por 10, lo hace por 2, pero ocupa ese 8 restante en el marketing. Sí, y en el branding, y en crear marca, y en crear un sello, etcétera. O sea, finalmente en ese proceso precisamente donde está Fábula ahora. O sea, Fábula se está trasladando a Los Ángeles. Bueno, en realidad ya están Los Ángeles, precisamente para poder crear esto. Ahora, hay otro detalle y es clave, y de cara a esta semana en que todos han estado celebrando, digamos.
Lo que es esencial saber, y si alguien, y en referencia, por ejemplo, al discurso de Lelio, de que alguien se quejó de que no era lo bastante chauvinista porque no había dicho la palabra Chile, por ejemplo, y esa clase de cosas. ¿A quién le dio gracias, Lelio? Le dio gracias a sus productores, que es lo que tiene que hacer un discurso de Oscar. O sea, en ese sentido hay que ser súper frío. Más allá de celebrar y mostrar la estatua, lo esencial acá es que era Participant Media, eran los productores alemanes y era Sony Pictures Classics. Ellos son los que ganaron el Oscar a Lelio. La Mujer Fantástica, a lo mejor soy descarnado, ¿no? La Mujer Fantástica llegó y es un súper buen producto, pero resulta que acá en Chile junta 40 lucas nomás en entradas, 40.000 personas. Sin embargo, allá el eco fue súper distinto. ¿Por qué? Porque Participant, Sony y los alemanes sí saben cómo movilizar el producto. Sí, no, y yo solamente agregar, era como una analogía de cómo invertir en toda una fábrica de producción, de vender un, no sé, detergente, lo que queráis, y no tenía el packaging. No podéis venderlo, o sea, si no hay marketing, no está ese presupuesto estimado, no gastemos, no perdamos tiempo, no invertamos mal. Finalmente, ¿cómo lo vaya a vender si no está con esta otra pata? O sea, a mí no me hace sentido en ningún caso. Claro, la pasta de dientes puede ser súper buena, digamos, pero si nadie se lava los dientes. Claro, a no ser que sea boca a boca y sea algo que en verdad una venta te cierre el deal y sea de nicho, por ahí te creo que no necesitáis marketing. Pero en general, como funcionan con espectadores y con masas, finalmente no conversa. O sea, si no hay marketing no vale la pena. Sí, este es un tema que yo lo tengo bien claro, ¿eh? Y di todas las vueltas y estoy bien con una visión súper clara de lo que hay que hacer. Por eso me sorprende ver esto a ustedes, ¿cómo le llaman? ¿Acelerados? Que me faltó la parte de mi mercado, de qué tamaño es mi mercado. ¿Sí? Porque yo puedo querer toda la vida ser distribuidor y quiero hacerlo, pero al final la cantidad de gente a la cual yo quiero llegar es parte súper seria en el tema del modelo de negocio, digamos. Y yo, en mi experiencia personal, descubrí que Chile es un país súper chico para lo que nosotros hacemos, que es distinto que hacer pan. Yo puedo hacer pan y hacerme rico, pero si hago cine o animado o lo que sea, el mercado chileno, a mí por lo menos en la vida no me ha dado los números, nunca. Entonces cuando veo distribuidoras me llama la atención, digo, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán haciendo? Realmente me llama como, ¿qué cosas están viendo que yo nunca he visto en muchos años? Porque las distribuidoras, para mí, son las que tienen dominado el planeta, ¿cachai? Esas son las distribuidoras. El resto son experiencias muy pequeñas, muy vocacionales nomás. Subirse a una autopista mundial podía aspirar a tener una distribución equivalente a hacer una inversión equivalente a que tu producto sea de calidad para que puedas recuperar la inversión y hacer el ciclo de negocio. Pero solo en Chile nunca me ha calzado. Entonces, esa era como mi inquietud frente a las presentaciones que hicieron, que eran como distribuidoras. A mí heavy lo que me pasa con eso. Yo he tenido experiencias con distribuidoras mundiales y a veces no dan los números con millones de espectadores. O sea, entonces, ¿qué? Eso como a los que presentaron. Y en cuanto a la formación de profesionales hasta esta área, también yo en mi escuela tengo la cosa bastante clara. O sea, los 3 primeros años son creación artística personal, donde aprovecho de conocer los procesos y las técnicas, pero es personal y mi mercado son los festivales. Los festivales son, para mí, portafolios, redes y nombres. Yo puedo ir ganando festivales y hacerme un currículum para decir yo sé dirigir. Pero el 4º año es mercado en mi escuela. Mercado significa definir el nicho, el target, el contenido y la distribución. Y mis cabros se titulan con un proyecto que puede estar en cualquier parte del mundo, ¿ya? No solo en televisión chilena ni en los fondos chilenos, ni siquiera hemos pensado en los fondos chilenos. Es bien utópico, digamos, pero creo que es la única posibilidad. Cuando un distribuidor mundial llegue como Cartoon Network y te diga me gusta este contenido, me lo quiero llevar.
Creo que es el único link que por lo menos estoy aspirando a hacer, porque el resto ya he visto muchas décadas de gente trabajando con fondos estatales que no da. Entonces, hay que dar un salto, a mi juicio, perdón que lo diga así tan brutalmente, que tenga que ver con el planeta. O sea, o América Latina, a lo menos. Que América Latina es interesante como mercado si lo miro como si fuera mi país. Yo vivo acá, pero desde México a Punta Arenas hay un mercado bien interesante. Entonces, como no hablaron del mercado, a lo mejor ustedes ya lo pensaron, yo no sé, o están pensando en Arica a Punta Arenas, solamente Chile. Lo que veo, ya que me fijo en esas cosas, claro, comparto lo que dices, que los números en Chile hoy día no dan, pero se entiende también que esta economía creativa está en crecimiento y va a seguir en crecimiento, por lo tanto lo veo como una inversión, como un niño que está creciendo, hay que alimentarlo para después que nos retorne realmente cosas mayores. Y para eso, para que pueda finalmente apuntar a un mercado latinoamericano, a un mercado mundial, hay que profesionalizar la industria, profesionalizar cada rubro en los que se desempeñan para poder ir a las grandes ligas. Porque en el fondo, si no sabemos cómo, por ejemplo, gestionar la empresa, desde quién le reporta a quién, dónde están las responsabilidades, desde esas cosas chicas hasta un fábula y así hacerlo crecer mucho más. O sea, hay un proceso y lo que yo veo es que está en pañales todavía. Hay buenos resultados porque hay muy buenas producciones, hay gente muy inteligente metida, pero falta mucha profesionalización para poder ir a sentarse con una distribuidora gigante, a hacer buenos deals y que en el fondo quizás hacerse rico con lo que uno hace. Queda, pero es como si nos ponemos a hablar del tema de vocación, o sea, hay mucho que hacer y los resultados, las cosas que se hagan hoy día en términos de esa materia no se van a ver hoy día ni en 5 años, se van a ver en 20, 10 años más, quizás se van a ver las nuevas generaciones de cómo somos más educados, cómo tenemos mejores oportunidades dada esa inversión. Entonces, entre más nos demoremos en abrir los ojos de que esto está pasando, que está creciendo, la gente se está, involucrando más y queriendo hacer cosas más ambiciosas y para hacerlo rentables, como que todo va de la mano. Yo creo que es un proceso lento, pero se puede, o sea, las generaciones que están saliendo hoy en día del colegio en las universidades tenemos otros intereses. Yo igual ya estoy más vieja, pero tienen otros intereses, entonces al final creo que hay que estar en constante alerta, por otra parte, viendo qué son esas cosas que estas nuevas generaciones quieren, para dónde va la micro, porque finalmente no todo va a ser estático como hoy día funciona, o sea, hay todo un cambio cultural a nivel mundial, incluso por cultura latinoamericana, europea, gringa, todo funciona distinto, entonces creo que particularmente a Latinoamérica y Chile le queda infinito por hacer y eso yo lo veo como una oportunidad para la gente que está haciendo las cosas mejor y se está ocupando de hacer las cosas mejor y eso. O sea, yo creo, DCI parte desde el lado vocacional hay muy buenas películas que la gente no está viendo porque no hay distribuidores que las estén moviendo. Sin embargo, sí, claro, hasta el momento yo creo que lo que gasta una película entre su desarrollo y la distribución no están recuperando, pero no creo que no exista el mercado porque sí vemos en nuestra estadística que, por ejemplo, no sé, ya Coco lleva 2.090.000 espectadores. Es la entonces, película más vista de la historia del mercado nacional. Ya se volvió, desde ayer, claro, sí, tenía números hasta el 2009, para atrás no tenía las otras estadísticas, pero, o sea, la gente sí quiere ver cosas, entonces, ¿desde dónde nos estamos conectando? Es porque no llegamos a nuestro público, porque las películas no le están hablando a toda la gente, y ahí ya nos podemos dar una vuelta gigante y la conversación se extiende un montón. No creo que no llegue a ser rentable, es cuál es el objetivo realmente desde el origen de una película. Porque igual hay directores que están haciendo proyectos en los que no le importa tanto llegar a eso y quizás eso es lo que hay que cambiar, o que quieran hablarle a más gente o cuál es esa parada, pero
no creo que una cosa impida la otra. Yo creo que lo bonito de la industria es que coexistan todas estas cosas tan diversas, todas las películas tan diversas unas de otras también. Uno de los detalles que hay a propósito de eso es que el cine chileno no se parece al resto de Latinoamérica. Cuando uno lo observa, lo que tenemos es que parece que es un poco con la lógica de los poetas y de la novela. Parece que somos más poetas acá en el fondo. Entonces somos buenos para calificar en festivales, somos buenos para obtener nominaciones, somos buenos para hablar en forma más sofisticada, y eso solo se ha ido perfilando más y más y más con el tiempo. Desde 2005 en adelante eso ha cambiado de manera radical, pero cuando uno observa lo que se produce en Perú, en Colombia e incluso en Argentina, la cosa cambia. Si uno mira los porcentajes de proyectos con intenciones artísticas acá versus, por ejemplo, los proyectos con intenciones comerciales, el desbalance es como del 90 al 10%. Entonces tenemos a Nicolás López haciendo las películas solo, básicamente. Cuando puede, digamos, y Kramer cuando quiere, en el fondo. Pero ese es el centro de la conversación. Ahora, esto sobrepasa con mucho los niveles de esta reunión, porque también hay un tema de sobredependencia de los fondos estatales. Si los fondos estatales no estuvieran siendo recurridos por tanta gente, eso tampoco estaría gatillando, digamos. El fondo debería tal vez estar acotado a favorecer a óperas primas o óperas segundas, liberando a los otros a tener que ir hacia afuera. Al respecto, en Facebook el otro día, Alejandro Fernández Almendra, el director de Aquí no ha pasado nada, publicó una reflexión bien interesante, porque en términos artísticos, tanto él como los Larraín, como Sebastián Silva, José Luis Torres Leiva y el propio Lelio han desarrollado una carrera que es bien amplia y que junta, no sé, todos ellos superan los 7 películas, los 7 largometrajes, pero lo que ocurre acá es que el único que ha tenido un vuelco visible en su acercamiento a la estética o al tipo de películas que hace es Lelio, que en Gloria cambia su lenguaje y lo cambia hacia el multicine, en el fondo, hacia un cine que puede ser consumido en forma masiva. Los otros todavía, y ellos están conscientes y les va bien, digamos, ellos todavía están pensando en términos de Cannes, Berlín y Venecia, porque califican para allá. Y está bien que lo hagan, digamos, pero ¿dónde están los otros? También hay un tema de producción ejecutiva ahí. Claro, sí, pero eso. Bueno, son grandes los desafíos, tenemos que ir cortando, pero sigue el coffee, entonces podemos ir conversando allá, pero hay un programa de radio a las 12 ahí, por una exposición muy bonita que también los invito a ver. Siempre agradezco a Mavi por recibirnos, a Corfo por financiarnos, a la UDD por haber creído en esta locura mía hace un tiempo y a todos por venir. Nos quedan 2 actividades, otro networking la próxima semana que abordará como la internacionalización y el marketing, la capacidad de venta justamente, y nuestra masterclass final que la va a dar Julio Correa, que es el director de UDD Ventures y que es... no es fondiatitis pura porque no queremos que sea eso, pero sí tiene que ver cómo me enfrento, no a los artísticos, pero sí semillas, Corfo, Innova y en el fondo esa primera acercamiento hacia un fondo de presupuesto, hacia un fondo de inversión, cómo lo salvo, cómo lo salto, vamos a ver formularios, vamos a hablar de qué decirle a la contraparte, de cómo abordarla, de qué presentarle. De verdad va a estar demasiado interesante. Nace desde la charla anterior, donde surgieron muchas preguntas, estaba el Estado con su despliegue de fondos y estaba él desde los fondos públicos y todos decían, ya, ¿pero cómo? ¿Pero qué? Nos habló del Valle de la Muerte, del Valle de la Muerte, de los proyectos, de cuando entran, cuando salen, de todas las etapas de negocio y ahí todos dijeron como queremos seguir aprendiendo, así que lo vamos a traer para que nos hable de todo eso y todos los que están en el Valle de la Muerte puedan salir. Así que los esperamos, es de este jueves al otro, aquí mismo, a las 12. Así que muchas gracias y aquí cerramos, vamos a tomar café.